La palabra es vuestra. Modelo de San Martín de Uns, aprendizajes en el camino de la lucha contra la despoblación. Señor alcalde, por favor. Alcalde, adelante. Bueno, un poco lo primero, dar las gracias que nos deis la oportunidad de contar un poco lo que es San Martín de Uns y si puede servir un poco de ejemplo, ¿no?, de lo que puede ser. San Martín de Uns, lo que estáis comentando, pues es similar a lo que hemos hablado aquí, ¿no? Pues hace un siglo tenía aproximadamente más de 2.000 habitantes y ahora mismo estamos 400, ¿no? Pues es similar a lo que pasa en muchos pueblos, a pesar de que yo siempre digo que tiene 400 habitantes de padrón, pero de corazón muchos más, que eso no puede decir Pamplona. O sea, eso es lo que nos pasa en los pueblos, es una realidad, eso no es ninguna tontería, porque eso es una realidad, ¿no? Entonces, San Martín de Uns no solamente tenía ese problema de descenso de población, que es lo que nos afecta a todos, sino a su vez es un pueblo agrícola que vive de la viticultura. Estaba descendiendo, nos estábamos, como consecuencia de unas crisis muy fuertes dentro del sector de la viticultura, estamos encontrando pues, que la gente que seguía a esos agricultores de la viticultura se estaban yendo y ya no solamente bajaba la población, sino que también desaparecía el futuro de esas estructuras productivas, que es de lo cual hemos vivido y tenemos que vivir y tenemos que pagar esas bodegas que tenemos y demás, ¿no? Entonces, desde hace ya, pues no sé, aproximadamente más de 4 años, un año antes de la pandemia, empezamos a trabajar un poco con este tema, en focalizar el asunto y buscar soluciones, ¿no? Y bueno, se empezó por hacer un plan estratégico para ver posibles soluciones y qué alternativas teníamos de poner en valor lo que realmente teníamos, ¿no? Se contactó con una empresa importante, para nosotros fue un esfuerzo fuerte, pues porque quizás apostamos muy alto, pero bueno, ahora es el momento en el cual estamos empezando a recoger frutos, ¿no? Se creó el plan estratégico, inmediatamente San Martín de Uns aparece pues, con uno de los puntos fuertes, la viticultura, que ya lo sabíamos, ¿no?, que es por lo que la gente nos identifica, por lo que destacamos, por esos vinos de poca producción pero de mucha calidad, o que Félix no sé si pensará lo mismo. Pero también aparecen otras cosas, gastroturismo y un turismo enológico, enoturismo, que prácticamente está sin desarrollar, que eran puntos fuertes que teníamos. Y siguen apareciendo muchas cosas pues, que a veces los que vivimos en los pueblos pues, no te das de cuenta de ellos, pero que para los que están fuera pues, tienen un atractivo, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar. Como consecuencia de ese plan estratégico, bueno, hay que decir que ese plan estratégico no vino de arriba hacia abajo, o sea, no era una cosa que venía de la administración hacia el pueblo, sino que el propio pueblo era una inquietud que el pueblo tenía, que la propia sociedad de abajo era la que empezamos a juntarnos y empezar a trabajar. Y a partir de ahí, la fuerza venía hacia arriba, un poco a presionar a la administración hacia que nos eche una mano, y siempre decíamos lo mismo: si nos echa una mano, nosotros vamos a seguir trabajando, llegaremos hasta donde lleguemos en función de los apoyos que tengamos, ¿no? Se crearon primero había una comisión general de trabajo del plan estratégico, pero en la medida que se empezaba a trabajar, pues nos damos cuenta de que era muy lento, porque eran muchos temas a trabajar y se crearon por diferentes subcomisiones de trabajo, pues empezando por el mundo del vino, la comunicación, el turismo que he dicho, el tema cultural, servicios y no sé si me dejo alguna otra, y patrimonio, parece que era, o sea, diferentes pequeños grupos que han ido trabajando. En San Martín de Uns, como en todos los pueblos, pues hay gente muy buena, que anda lo suyo, y un plan estratégico lo que persigue un poco es poner toda esa gente a trabajar en el mismo sentido, ¿no?, en la evolución del pueblo, ¿no? Y ahí es donde realmente se nota la fuerza, ¿no?, en esa gente, que en San Martín de Uns hay, pero en todos los pueblos evidentemente hay. Y estas comisiones de trabajo lo que permite pues que el que es bueno en temas de historia pues se pone a trabajar y le apasiona y realmente lo hace bien, y no lastra pues a los de la comisión, por ejemplo, del mundo del vino, ¿no?, que el mundo del vino evidentemente también hay gente muy buena que pelea por lo suyo, pero no lastra a los otros. Entonces, entre todos ellos se permite avanzar en esa línea. Paralelamente a esto, pues bueno, contactamos con empresas paralelas, como puede ser pues, Eurogov, que se contrató como una consultora para realizar el plan estratégico, o Fundación Emplea, que ha venido también un poco a dinamizar todo San Martín de Uns y cohesionar todos esos tipos de trabajos. Y a su vez, pues hacer trabajos para poder solicitar ayudas, pues bien en este caso a Cohesión Territorial, al Departamento de Proyectos Estratégicos o las propias Next Generation, como hemos hablado aquí, ¿no? Y es un poco lo que por parte del pueblo y del ayuntamiento se ha ido haciendo, todo ese tipo de trabajo. Y luego le paso un poco la palabra a Ion, que Ion es el director de Fundación Emplea, que es una de las piezas claves pues, dentro de ese trabajo que está haciendo San Martín de Uns, que es más técnico y os puede explicar técnicamente más detalles concretos, ¿no? Ion. Sí, muy bien resumido. Igual lo primero es explicar cómo llega Fundación Emplea a San Martín de Uns, y es pues porque
Javier nos llama y nos conoce porque trabajamos en la generación de proyectos de impacto social, pero también porque trabajamos con convocatorias y ayudas europeas, ¿no? Entonces, en este caso, él nos habla primero de un problema de relevo generacional, ¿no?, en la industria vitivinícola, y por detrás, pues, ese problema de despoblación del que hoy se ha hablado mucho, ¿no? Y nosotros le hablamos que igual es nuestra forma de entenderlo, ¿no? Y le hablamos sobre todo de los proyectos, ¿no?, y de una mirada muy a largo plazo, ¿no? Al final, no tanto igual en pensar en una convocatoria o en una financiación concreta, sino en cuáles son nuestros puntos estratégicos, que ellos además muy acertadamente ya habían trabajado, y en intentar diferenciarnos y generar proyectos, generar acciones, actividades innovadoras y diferentes que hagan que en lo nuestro un poco empecemos a sobresalir, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea con la que empezamos a trabajar. Lo primero de todo, el primer impacto, es el proyecto Ecopueblo, que viene financiado con una ayuda de Fundación Biodiversidad, y que el objetivo era, pues, para paliar este relevo generacional, formar a 15 desempleados de toda Navarra, teórica y prácticamente, pues, en las labores de la vid, ¿no? Tenían una parte como muy teórica y la siguiente parte práctica, pues, ya estaba directamente en contacto con los mentores, que al fin y al cabo eran, pues, estos agricultores que tantos años llevan trabajando la vid. Entonces, bueno, esto fue, digamos, el primer paso, y como se ha mencionado antes, yo creo, ¿no?, ninguna solución de este tipo pues, puede darse en un año, con lo cual, bueno, es verdad que de ese proyecto ya se consiguió una contratación y 3 chavales se dieron de alta de autónomos para empezar a dar servicios a los distintos agricultores, pero sobre todo lo que conseguimos a través de eso es otro de los puntos importantes, ¿no?, que es empezar a posicionarnos, empezar a llamar a la puerta de agentes e ir sobre todo con propuestas un poquito innovadoras, ¿no?, intentar rodearnos de agentes que nos han posibilitado, pues, estar en el punto en el que estamos hoy, sobre todo a nivel proyectos, que es trabajando, pues, un poco en una continuación más estratégica de este proyecto Ecopueblo, que es el proyecto Vivid. Entonces, bueno, nosotros a Vivid le llamamos, es un laboratorio de innovación rural, que, bueno, es una palabra que se oye mucho últimamente, pero para nosotros tiene mucho sentido, ¿no? Primero, laboratorio, porque entendemos que lo que tiene que hacer San Martín de Uns a través de Vivid y a través de otros proyectos es generar modelos, prototipar ideas que funcionen y luego extenderlos a otros lugares, ¿no? Porque al final no tiene ningún sentido que las soluciones nos las quedemos para nosotros, y ahí, pues, San Martín de Uns también tenía muy claro que en muchos aspectos tenía que ser referente. Y luego la innovación rural en vino, viticultura y despoblación. Al final se trata de diferenciarte, ¿no? Veréis, bueno, ahora voy a contar un par de proyectos rápidamente, pero se trata de todo el rato proponer ideas un poco innovadoras, proyectos que en las ciudades o en otros pueblos no se estén haciendo, pero que sí que se hagan aquí, ¿no? Entonces, con esa voluntad, pues en vino y viticultura, ¿no?, teniendo el mejor vino del mundo, pues tenía que ser San Martín de Uns. Y en despoblación, porque entendíamos que en despoblación hacen falta también referentes, ¿no? Muchas veces, pues cuando cada uno quiere invertir en la rueda es mucho más complicado, por eso, pues, foros donde se comparten este tipo de experiencias y también proyectos, entendemos, ¿no? Lugares como San Martín de Uns que estén tan decididos y tengan una propuesta, pues, técnicamente, ¿no?, y socialmente tan innovadora, pues entendemos que podían ser referentes, y ahí nos lanzamos, pues, con el proyecto Vivid, que al final está secundado, ¿no?, o acompañado por un montón de iniciativas que se realizan en San Martín de Uns. Entonces, bueno, por comentar algunos de los proyectos, en Vivid, Vivid es un proyecto de diferentes proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos son, a raíz de que se ha comentado, ¿no?, una especie de Erasmus rurales que se lanzaban. Nosotros quisimos apostar por la FP y sobre todo por la FP de Navarra, ¿no? Entonces, el modelo era poder traer personas que estén haciendo la FP dual, en este caso empezamos con el CEI Agroforestal de Pamplona, y que estén realizando el grado de aceite y vino, poder hacer sus prácticas, pues, a 35 minutos de su casa. Pero en este caso, bueno, pues hacían las prácticas como en otros lugares, ¿no?, en bodegas, y luego nosotros les dábamos la oportunidad de vivir en un co-living que se ha rehabilitado a tal efecto para que ese tiempo dual de prácticas pudiesen ya empezar a vivir en un pueblo, pero también a convivir entre ellos, ¿no?, que es muy importante para jóvenes, pues eso, de 16 a 18 años. Además de ello, además de tener el alojamiento, tienen la estancia pagada a través de una beca que se le da, pero para consumir en locales o en todos los diferentes locales de restauración del pueblo. Y además empiezan a trabajar para adquirir una serie de competencias, ¿no?, eso a través de Fundación Emplea, en una serie de retos que tienen que resolver, que son retos, pues, del pueblo, ¿no? Y en este caso, pues, se les lanzó un reto de cómo poder fortalecer el turismo, y han generado, pues, recientemente una OCA de San Martín de Uns que involucra a todas las bodegas, pues, bueno, con
cada una de las casillas con diferentes lugares del pueblo. Bueno, es una iniciativa que esperemos que pueda servir pues, para que los turistas que lleguen trabajen, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de un modelo de proyecto que es bastante sencillo, pero tiene mucho aporte en despoblación, porque de repente había, ¿no, Javier? Tres jóvenes que hasta ahora no vivían allí y han estado pasando, pues bueno, se han ido integrando en el pueblo y que entendemos, y que además es muy replicable, ¿no? Tal y como hemos hecho esto en San Martín Neus con este grado, se puede hacer en otro cualquier lugar de Pamplona, y a veces no hace falta irse a Bulgaria para tener esa experiencia, ¿no? de todo lo que tiene pues, el proyecto Erasmus. Entonces, bueno, a través del proyecto Vivid, un poco también, y del resto de lo que está haciendo San Martín Neus, bueno, pues hemos tenido también impactos, ¿no? Aparte de propuestas innovadoras, impactos interesantes. Por ejemplo, a nivel comunicativo, el programa de la España vaciada de la cadena SER pues eligió como sede la bodega cooperativa de San Martín Neus, con todo ese impacto comunicativo que eso tiene. O también pues, el Ayuntamiento de San Martín Neus fue galardonado con el Premio Navarra Joven recientemente, a finales del año pasado, por el proyecto Ecopueblo, con lo cual, bueno, eso empieza a posicionar, ¿no? También a nivel de presupuestos, pues lo interesante, lo que hablábamos antes, ¿no? De empezar a tener propuestas diferenciales, porque de esta manera hemos visto que cada vez más agentes públicos y privados pues han venido a ver qué hacíamos, ¿no? Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Este proyecto de qué va? Y de esa manera pues se ha podido atraer financiación tanto para rehabilitación de espacios, ¿no? Que casi llegando al 1 millón de euros, pasados los 900.000, y luego también para seguir financiando estos proyectos, ¿no? Pues 260.000 euros, un poquito más, de financiación pública, privada, y también de convocatorias, que eso veíamos importante, y también repoblación. No olvidemos que todo esto que estamos haciendo es para repoblar, ¿no? Entonces, a raíz del proyecto Ecopueblo, pues hasta 9 personas, de hecho, curiosamente, una de las personas que además está contratada en la bodega es un participante que vino con su mujer, su hija, y ha tenido un hijo más desde entonces, con lo cual, pues bueno, pues son impactos que también a veces es importante, bueno, hablar de propuestas innovadoras, pero también de hablar de impactos, ¿no? De qué le trae esto a la ciudadanía, ¿no? Entonces, un poco, en el camino que teníamos, llevábamos ya tiempo en colaboración, ¿no? En contacto con la Dirección General de Administración Local y Despoblación, pues a raíz del proyecto Ecopueblo. Y nos reunimos, pues en este caso, con Jesús Mari, pues para contarle todo el proyecto, ¿no? Un poco lo que os he resumido yo, pero hay otras muchas líneas de trabajo que tenía San Martín Neus, y ahí lo que vimos que hacía falta era un poco generar este modelo para que un municipio pueda trabajar la lucha contra la despoblación, ¿no? Que no se trata de inventar nada nuevo y seguramente no será una fórmula que funcione para todo el mundo, porque al final cada una de las situaciones es distinta, ¿no? Siempre tenemos que entender que los proyectos tienen que venir desde abajo. Pero sí que este modelo tiene una serie de elementos que un poco Javier ha resumido y luego yo he continuado, que vemos indispensables a la hora de trabajar, ¿no? Que un poco los voy a contar, porque yo creo que ya estamos al límite del tiempo. Entonces, lo primero, una conciencia real. Esto quiere decir que, aunque no lo parezca, a veces hay que dar el mensaje de, oye, si esto sigue así, en 30 años no va a existir esto. O sea, y esa conciencia de que todo el mundo lo tenga claro es importante. Incluso cuando tú crees que todo el mundo lo tiene claro, hay que seguir comunicando, así hay que seguir concienciando. Entonces, bueno, la conciencia real del municipio, muy importante. La parte estratégica, ¿vale? No hace falta, o sea, San Martín Neus, realmente la apuesta que hizo, la inversión que se realizó para un plan estratégico es muy importante. Pero aunque no tengas un plan estratégico, no todo el mundo lo tiene que tener, sí que es una reflexión participativa, ¿no? De un poco de quiénes somos, cuáles son nuestros fuertes y en qué vamos a sustentar, ¿no? Un poco la apuesta por el futuro, con lo cual esa estrategia la vemos necesaria. Luego formar equipo, ¿no? Hablamos siempre de equipo interno. Al final nosotros, como Fundación Emplea, hemos venido a intentar aportar a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Un poco como agente externo, aunque bueno, hace poco nos hemos movido y ahora somos ya oficialmente de San Martín de Neus con el domicilio social, así que ya podemos decir que somos de casa también, pero no lo éramos. Cuando empezó todo esto no lo éramos. Entonces, hace falta agentes externos, pero lo importante es la sociedad civil y es formar comisiones, ¿no? Es al final apoyar a la sociedad civil y organizarla para que puedan aportar, porque al final Fundación Emplea se irá, Vivid se irá, pero quien va a estar ahí son los y las habitantes de los pueblos. Entonces, tanto eso internamente como externamente son esos recursos que van a sustentar pues, tu proyecto. Después, hablar de proyectos innovadores y singulares, ¿no? Al final, cuando yo hablo, os he puesto un pequeño ejemplo del proyecto de becas, pero lo que siempre intentamos es generar propuestas diferentes dentro de los ámbitos que hayamos elegido y de esa manera poder diferenciarnos. Y luego, por último, 2 elementos muy claves. La comunicación. Yo que trabajo pues, bueno, en proyectos de impacto social me doy cuenta de que muchas veces hay muchos proyectos que hacen y no dicen.
Y hay muchos proyectos por otros lados que al revés, ¿no? Dicen mucho y no hacen tanto. Con lo cual, nosotros vemos que es muy importante que cuando hagas comuniques, porque a nosotros el hecho de haber comunicado, el hecho de haber hablado con muchísimos agentes, invitarles a ver lo que hacíamos, eso nos ha ayudado mucho, porque realmente nos han dicho, joder, pues queremos ser parte de ello, ¿no? Con lo cual, hacer está muy bien, es muy importante, pero comunicar también. Y luego la vivienda, ¿no? Ya que os voy a contar como un eje súper importante y transversal. De hecho, este año, a través pues, tanto de la dirección como de otras financiaciones, se ha podido lanzar ya un plan de vivienda en el que estamos trabajando y entendemos que nos va a ser muy importante porque realmente cuando estábamos, estas 9 personas que nosotros estábamos un poco intentando atraernos a Martin de Hongos, han costado Dios y ayuda a encontrar una vivienda, ¿no? Tanto pues, de alquiler, por supuesto, para poder ofrecer juego, con lo cual pues, este es un poco el último elemento transversal que vemos diferencial. Y simplemente, pues un poco resaltar la importancia de tener modelos de este tipo, y no solo modelos de este tipo, pero instrumentos que ayuden a que los pueblos pues, puedan tener donde agarrarse o con quién hablar o un itinerario que seguir, porque al final la lucha contra la despoblación va a ser de muchísimos años y va a requerir pues, un esfuerzo coordinado. Y aquí termino. Javier, si quieres cerrar con broche de oro. ¿Alguna...? No, simplemente, pues no sé, decir un poco que los pueblos, con el tema de explotación, sí que tiene una cosa que no tiene las grandes ciudades, que es un poco curioso, que es compañía, ¿no? Una ciudad a veces no hay compañía y en los pueblos, pues aunque a veces no te mires bien con el vecino, sí que en el fondo eres una piña y te llevas bien. Yo, una pequeña anécdota, hace poco tuvimos la mala suerte de un chico que vino a vivir a San Martín de Hongos y tuvo un accidente y falleció, pero de las últimas cosas que yo hablé con él, me decía, joder, no consigo, hablaba con su compañero, no consigo entender cómo hemos podido vivir tanto tiempo en Pamplona sin haber pasado por un pueblo, ¿no? O sea, que no a todo el mundo le gusta la vida en un pueblo, pero sí que hay gente que le gusta la vida en un pueblo y que tiene unos aportes que la ciudad no tiene. Entonces, se trata de encontrar a esa gente, de crear ese clima para que esas personas estén cómodas, estén a gusto y tengan unos servicios, y a partir de ahí yo soy exageradamente positivo y optimista y creo que hay futuro todavía.